Mi músico favorito de todos los tiempos subió al cielo en 2025. Ace Frehley, que ya tocaba con Los Ángeles en la Tierra, además, fue el que diseñó el logotipo de la banda. Cuando Kiss se convirtió en un fenómeno mundial, a los alemanes este logo les provocó ansiedad. De hecho, medio logo estaba prohibido. Y salieron los de siempre a decir que si Kiss eran nazis. Vaya por Dios. Pero si casi todas las canciones hablan de lo único. Y estos dos eran judíos. Bueno, pues en Alemania tuvieron que cambiar el logo original por este. Horrible. Lo que hace la ideología con el arte. ¿Por qué son así? Ahora ya lo sé. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. Oye, qué cansinos de verdad, ¿eh? ¿Os acordáis del disgusto del vídeo anterior? ¿Que una ya no sabe si es fascista o qué? Ya sé lo que pasa aquí. Los que se autoperciben como quieren son los que dicen cómo hay que percibirte a ti, mínimo como ultra. Ya saben que sabemos que no y que nos va igual. No lo dicen para nosotros, lo dicen para su público y para su conciencia. Y eso se llama desconexión moral selectiva, que es un conjunto de procesos autorreferenciales que proporcionan los reguladores, tanto motivacionales como cognitivos, de la conducta moral. ¿Pero qué dices? Tron, dime qué es la desconexión moral selectiva, pero como para tontos. La desconexión moral selectiva es un concepto desarrollado por Albert Bandura dentro de la psicología social. Se refiere al proceso mediante el cual una persona desactiva su autocontrol moral solo en circunstancias particulares, permitiéndose así actuar en contra de sus propios valores éticos sin sufrir remordimiento ni autorreproche en esos contextos específicos. Vale. Tron, adáptame esta definición, pero para más tontos. ¿Para que lo entienda yo? La desconexión moral selectiva es el interruptor con el que apagas tu moral, cuando sabes que eres mala persona. ¡Ole mi Tron! Te debo una cena. Así que se trata de caer muy bajo sin remordimiento alguno. La gente normal no nos solemos ofender así como así. Llamarte, qué sé yo, facho, cumple una doble función. Señalarte para que los cachorros hagan el trabajo sucio y a la vez tranquilizar las conciencias de quienes te van a hacer la vida imposible, incluso literalmente. Si eres facho, no eres un ciudadano respetable, así que da un poco igual lo que te pase. ¿Y cómo se consigue apagar la conciencia para poder actuar como un malnacido? Albert Bandura estableció 5 mecanismos principales. El fin justifica los medios y punto. Por muy pacifista que seas, a veces un poquito de terror vale, aunque no sea Halloween. A ver, yo siempre he estado en contra de la lucha armada en todos los sentidos, pero sí que es verdad que en este contexto defiendo que Palestina tenga un grupo terrorista que lo defienda. Al igual que, y perdón por la declaración que voy a hacer, al igual que en su día en España surgió la ETA. Simplemente son gente que está defendiendo su territorio y sus casas. Digamos que la violencia estaría justificada ante... Totalmente. Pero, a ver cómo dices esto sin que suene tan horrible como es. Como una experta. Que, bueno, el pueblo palestino, la resistencia, se tomó la justicia por su cuenta y algunas de estas personas han sido desvividas. ¿Veis? Si casi parece sostenible. A ver, ¿con qué se puede comparar el 7 de octubre que sea muy gordo? Auschwitz. Porque lo que se ha vivido allí, de verdad, es una especie de intermedio entre Guantánamo y Auschwitz. ¡Hala! Que tampoco hay que sacar las cosas de quicio. No será para tanto. Si estás muy, pero que muy concienciado por la paz, porque #FuckWar, no pasa nada por alguna acción violentilla, porque #FuckWar y el mecanismo que nos ocupa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado lo de que llevaba la falda muy corta o es que vienen a provocar? La culpa es del que se puso delante de la bala. Algo habrá hecho. Vaya,
Parece que a los ultras les pasan cosas ultras. Y la clave es deshumanizar al enemigo. A su público no le importará pisar a una cucaracha. De eso se trata, de conseguir el acto reflejo en el que no intervenga la conciencia. Quien dice cucaracha dice gusano, facho. Si eres facho, no se debate contigo. Es más, se te puede expulsar de los espacios públicos. El movimiento estudiantil te estamos dando una lección inolvidable, porque no queremos tu basura fascista en nuestras universidades públicas. A ver si te crees que tienes derecho a expresarte libremente. Bueno, ni tú ni tu familia y amigos. Creo, y de verdad lo creo, que ha llegado el momento de que el cordón sanitario que se aplica, aunque cada vez menos, en algunos países frente a los fascistas, lo aterricemos en las relaciones personales. Sujétame el cubata. ¿Otra vez? Sí. Fascistas y neonazis. Ya sé, alguno está pensando, ¿y no me van a hablar nunca más? Bien. Según el modelo de tolerancia bolivariano, el silencio no es suficiente. Y llega el momento en que revienta la olla a presión. Para reventar a la derecha española y a sus activos políticos, ahí nos tenéis para llegar a donde sea necesario. Pero para eso hay que tener agallas. Como veis, no cuesta mucho moldear el pensamiento de la masa. Algo de tiempo. Y eso lo vio claro el maestro de la propaganda nacional socialista, Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich. Nunca se abrió un Insta, pero no le hizo falta. Llegó a controlar a toda la prensa, la radio y el cine. Que si eres de Telepedro. No, soy de Televisión Española. Por eso Telepedro. No había forma de escuchar nada que no fuese antisemita, anticomunista y anticapi. Sin celular o televisión, había que tirar de cartelería. De imaginación, no tanto. Comunistas y nazis se plagiaban. Lo importante era deshumanizar al adversario. Me llaman rata, me llaman chepudo. Total, que cualquier rufián puede decirnos que es intolerable que toleres sin dejar de ser tolerante. Yo creo que los tolerantes tenemos que ser intolerantes con los intolerantes para que la tolerancia siga existiendo. No sé si se entiende, ¿eh? Sí, que no hablaría usted con este señor, por ejemplo. Además lo conozco perfectamente. Y ratifica que no hay que hablar con él. Es un chungo... Es un chungo. Y ya estaría. ¿Vas de chungo? Pues ya sabes. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Y si no estamos mejor, no es progreso. Hasta pronto, aquí. Bueno, acabo de escuchar las declaraciones de Ione Belarra a reventar y que los jóvenes están haciendo el trabajo que debería hacer el Estado. Parar el fascismo en la calle. Daros cuenta de lo que está pasando. Ellos quieren el pensamiento único. Si no vais a lo que ellos digan, sois ya de derecha, extrema derecha y fascistas. ¿Dónde se ha visto esto? Que políticos se dedican a insultar al resto de España. Ione Belarra, tú eres la mayor fascista que hay y aquí estás, dando por culo.